están arrasando con algunos jóvenes de nuestro país con este tema, ¿no? Y luego se deprime y luego no encuentran trabajo y todo un lío. Chicos, no queremos ese escenario para ustedes. Bien, tienen ahorita la posibilidad de coger, ¿no es cierto?, este asunto en sus manos, ¿ya? Y fortalecerlo. También miren bien la calidad de las cosas que se les dan aquí, ¿no es cierto? Sean analíticos, porque sí tuvimos el caso de un preuniversitario, el más famoso de aquí, sí, el más famoso de aquí, de Quito, cuyas instalaciones fueron, digamos, casi que invadidas y su personal fueron intentados de ser linchados por los resultados de tener más o menos de esos 30 aciertos sobre 89, ¿sí? Pagando $600, $600, ¿sí? Entonces, miren la calidad. A veces por abarcar más aulas, por abarcar más alumnos y todo eso, yo trato de forzar y conseguir profesores de donde no hay, ¿no es cierto? Y los profesores pues no son tan buenos y empiezan los resultados ahí a darse pésimos, ¿no es cierto? Y ahí es el asunto de la mala calidad y todo eso. Entonces, bueno, a Dios gracias, estamos aquí, ¿no es cierto? Acá estamos un numerito que, vean, ahora ya se normaliza, como decía, de 20 no vamos a pasar, ¿no es cierto? Y vamos a seguir adelante con el proceso, ¿ok? Pues bueno, chicos, vamos, esto es algo importante que tenemos que ir desde el inicio en la parte de sociales, como habíamos dicho, estuvimos un poquito en tema de conceptos de, ¿no es cierto?, de política y todo eso, pues de lo que es izquierda, derecha, que es política, que es gobierno, tipos de gobiernos, que es capitalismo, que es comunismo, que es socialismo, que es el Estado monárquico, absolutista, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, todo esto ya se ha ido desarrollando estas ideas que son súper básicas, básicas, básicas. O sea, ni creas que con esto ya estás listo para ir a dar un examen de estos. No, no, no. Estás listo para entender los conceptos que están atrás de una pregunta de CNC, ¿ok? Pero ahora sí vamos a ir poco a poco, ¿no es cierto?, calando ya tema por tema de lo que tú necesitas saber. Yo creo que para la siguiente clase, ya podrán tener ustedes, acá les hemos de presentar unas preguntitas, ¿no es cierto? Todavía está caliente el tema y pues no vale, no es muy conveniente pues, estar compartiendo las preguntas así todavía tan rápido, ya que tienen ciertos datos que les pueden verificar a los chicos que dieron el examen. Entonces, es preferible esperarse un poquito, ¿no? Pero los temas ya los tenemos bien, digamos, tomados, sí, e inventariados, digamos, de nuestra parte, ¿no? Entonces, eso nada más, chicos, ¿ok? Entonces, vamos con la proyección. Sí, vamos con otro tema, ¿no es cierto?, que es de inicio, bastante importante, como es el tema de la sociedad, ¿ok? Como es el tema de la sociedad. ¿Ok? Ahí debe estar presentándose, ya saben, presentaciones va a través de David Palacios, ¿no es cierto?, aquí, y el sonido sale de Superprofe, ¿no? Entonces, acá estamos, ¿no? Clarito, súper bien, ¿no es cierto? Y aquí estamos con la temática adecuada, chicos. Si es que alguien no ve, pues, ahí nos avisan, ¿no? Entonces, bien, a ver, chicos. Entonces, listo, la sociedad. Bien, vamos a entrar con este tema, ¿no es cierto? Porque de aquí, bueno, no creo que avancemos esta clase, pero quizás la siguiente, ya empezamos a ver lo que son las sociedades por el modo de producción. Y eso es interesante. Si eso aprendes bien también, ya siguen sumando bases para ti, ¿no? Ok, entonces bien, sociedad. Vamos a ver. Dice que es, ¿no es cierto? Los seres humanos son criaturas sociales y no animales aislados, ¿no es cierto? El hombre difícilmente puede vivir aislado. No es que sea imposible, ojo, hay casos de personas que viven bastante bien de manera eremítica, ¿no es cierto? O sea, se van a vivir a un monte solitos y ahí quedan, ¿no? Guardabosques, sobre todo el tema de místicos, ¿no? Gente mística. Ahí que tenemos que se van pues a algún lugar, por ahí un Juan Bautista, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahora que estamos de Semanas Santas, ¿no? Es un personaje que es bastante elocuente. Entonces él vivió varios años, dicen, en el desierto, ¿sí? Otra es la leyenda de el Buda, ¿no es cierto? Que también se escapó, ¿no es cierto? Y se fue a vivir solito en un bosque, ¿no es cierto? Y algunos años, y luego regresó iluminado, que básicamente es lo que quiere decir el Buda, ¿no? Entonces, esto sí se da, pero no es en la mayoría de los casos. Sí, la mayor parte de los seres humanos vivimos en una comunidad.
¿sí? Y de hecho nos necesitamos del uno al otro como un dominó, ¿no es cierto? Por todo está encadenadito en función, ¿no es cierto? Desde el mismo pan que tú compras para alimentarte ahora en la noche, pues hubo una cadena de sucesiones de gente interactuando entre sí, ¿no es cierto? Desde que él elabora el trigo, ¿no es cierto? Allá en los prados, ¿no es cierto? Luego, ese trigo que entra a un proceso ya en una fábrica y están otras personas, ¿no es cierto? Luego se transporta esa harina, ¿no es cierto? Ya a los abastecimientos de las fábricas de pan, ¿no es cierto? Donde están otras personas, entonces está el transporte, está esto, todo es solo para hablar de un producto que comemos, simplón y común, ¿no es cierto? Pero de ahí hay muchas más interrelaciones que forman esta sociedad, ¿no? Entonces, sociedad. ¿Qué más? Entonces aquí una lecturita vamos a empezar, ¿no es cierto? Que nos ayuden, chicos. Atención para ir ya interactuando, ¿no? Vamos con mi pana Adrián, por favor. Después de ayudar fuerte y claro esta diapositiva que está ahí. La sociedad, definición. Reunión voluntaria de humanos, comunidades, pueblos, naciones, las cuales comparten costumbres, cultura, folclore, etc. En el mundo animal también existen algunas agrupaciones de individuos, sociedades animales. Chévere. ¿No es cierto? Entonces, hablamos de una reunión voluntaria, ¿no es cierto? Se supone que nadie debería decirte que te quedes o que te vayas, ¿no es cierto? O sea, qué lindo que nos digan que nos quedemos, ¿no? Cuando alguien va a estudiar en el extranjero, que sea, no te vayas, te vamos a extrañar, güey. Chévere, ¿no? Pero finalmente es una decisión para bien y va para mejor, entonces seguimos adelante, ¿no? Ya, pero esta es una reunión voluntaria, ¿no? Voluntaria. Y tampoco, ¿no es cierto? Y lo más feo, creo yo, ¿no es cierto? Que te estén diciendo que te vayas de un país, ¿no es cierto? Que te expulsen o las situaciones económicas, sociales sean tan dramáticas que tengas que irte, ¿no es cierto? ¿Cómo así que tenemos que irnos de nuestra patria, ¿no es cierto? O sea, si voluntariamente yo me quiero ir a otro lugar y a veces se vuelven más papistas que el Papa, ¿no es cierto? Los extranjeritos nuestros que se van de aquí a España, pucha, y después de unos 6 meses, ¿no es cierto? Ya están hablando más español que los mismos ahí, ¿no es cierto? De Valencia, de Madrid y todo. Tal, y ya vienen más madrileños, 2 años nomás quien estaba por allá. Un candidato a la República ya viejo estaba con ese tema recientemente, ¿no? Queden en ridículo, ¿no? O a veces tan americanizados, ¿no es cierto? Que se van a Estados Unidos y todo acá les parece ya retrógrada, que no sirve, que ni sé qué, ¿no? Tampoco llegamos a esos extremos, ¿no? Pero en todo caso, es una renuncia voluntaria. A veces les resulta que nuestras costumbres, nuestras cosas, pues ya no fueron muy como de buen agrado de ellos y encuentran un buen pretexto para, cuando están en el extranjero, abandonar todo eso, ¿no? En todo caso, es voluntario, es voluntario. Si ya me voy allá, me declaro, ¿no es cierto? Y me ciudadanizo norteamericano, por ejemplo, pues entonces ya realmente me estoy diciendo yo sí quiero ser parte de esta sociedad. Que allá tengan bombas nucleares, pues que tengan bombas nucleares. Ya sabías perfectamente que ibas allá que tenían bombas nucleares. ¿No es cierto? Que allá, no sé, pues, allá solo piensen en trabajar, trabajar y el dinero, pues sí, así es de esa sociedad, pues así te fuiste, ¿no es cierto? Es voluntario, ¿ok? Es voluntario, ¿ya? Entonces, y que pues tenemos comunidades, pueblos, naciones que comparten costumbres, cultura, folclore. Esta es la clave, chicos, ¿sí? Compartir costumbres, cultura, folclore. Se habla de una sociedad, ¿no es cierto? Cuando hay este factor en común, ¿sí? Costumbres, cultura, folclore, ¿ya? Por ejemplo, ¿quién me dice, ¿no es cierto? Facilito, en esta semana, Semana Santa, ¿no es cierto? ¿Qué forma parte de nuestra cultura ecuatoriana? ¿Qué cosas pasan en esta Semana Santa que podríamos decir nos unen como sociedad? ¿Qué nos dice? A ver, así, voluntariamente. Las procesiones. Bueno, por ahí nos dicen las procesiones, claro, y que ahí me da una pena terrible porque no hay, pues este año no va a haber, ¿sí? Ya no va a haber. Para que ustedes sepan, aquí había dos celebraciones importantísimas, que era el arrastre de caudas, ¿sí? Y la del Jesús de Gran Poder en Quito, ¿no? En Quito. Entonces,
pero están suspendidas por este COVID maldito, ¿no? No hay otra palabra, chicos. Entonces, claro, estamos con este asunto. Pero para esas cuestiones, el arrastre de causa ya prácticamente que era el único en el mundo donde se realizaba. Y la procesión de Jesús de Gran Poder venían de todo el mundo, ¿no es cierto?, a hacer un reportaje de cómo era en vivo esto, ¿no? Los cucuruchos caminaban descalzos y todo esto. No, para hacer cucurucho no es que uno dice, ya, ya ahorita yo agarro y voy. Un año se preparan, chicos, espiritualmente, ¿no es cierto? Y se entiende que físicamente un poquito también, porque es algo que pueden desmayarse ahí, ¿no es cierto? Entonces, era toda una tradición, pues, y todo un significado, y el mestizaje de nuestras culturas, algo riquísimo, ¿no? Entonces, vean, claro, esto nos unía como sociedad, por supuesto, y ahorita cero, cero. Por eso lo que pasa en el mundo es gravísimo, no solo en la parte de salud, no solo en la parte económica, hay un problema cultural que está abarcando y dañando al mundo, eliminando muchas cosas que nos unían como sociedad. Por eso les digo, ustedes tienen que ser chicos críticos, analíticos, hacia dónde va este mundo con estas pandemias, virus, vacunas y todo, ¿no es cierto? Porque es un combo que nos está llevando hacia una dirección, no necesariamente muy buena que digamos, ¿ah? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Otra cosa más. Ya nos dijeron por acá, las procesiones. ¿Qué otra cosa más se da en esta semana que podríamos decir que es parte de nuestra costumbre, cultura? ¿Qué más se da? La fanesca. Muy bien, Cassandra, claro, pues la fanesca, ¿no es cierto? La fanesca, y eso sí que todavía no nos han quitado, ¿no es cierto? Y ojalá sí no te guste mucho, pero ojo, atención, yo sí te aconsejo que por lo menos compres, ¿no es cierto? Si es que no hace mucho en casito, que sea, compren por lo menos para que esta costumbre no se extinga, ¿no es cierto? Y qué mejor si aprendemos a preparar en casa, ¿no es cierto? Con nuestras abuelitas, mamás, ¿no es cierto? Todo, hombres, ¿no es cierto? Yo no estoy hablando acá solo con las chicas, a todos deberíamos aprender cómo es la cuestión de los granos y de todo eso. No es un proceso, o sea, complicadito, ¿no? No es un plato así sencillo, ¿no? El de la fanesca. Y tiene significado, ¿no? Los apóstoles, etcétera, etcétera, el pescado, ¿por qué no carne, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, miren, ahí está, ¿no es cierto? Esa es la sociedad, vean, estamos unidos por una cultura en común, por unas costumbres en común, ¿no es cierto? Y qué chévere que venga alguien de Colombia, que venga alguien de la China, ¿no es cierto? De cualquiera diga, ah, mira, cómo nos identifican, ¿no es cierto? Y ellos se sienten también atraídos porque es algo nuevo. Es como irnos, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, a ver la cultura judía, por ejemplo, vamos a Israel. ¿Cómo celebran esta semana? ¿No es cierto? Porque ellos también tenían esto. No es la semana de Jesucristo, ¿no es cierto? Pero es la semana de la Pascua, la salida de los hebreos de Egipto. Entonces también celebran, ¿no es cierto? Es súper importante. Limpian toda la casa, no queda un solo polvo en la casa, sí, porque eso es lo que hacían desde esas épocas. Sí, hablamos de 300 años antes de Cristo, chicos, ellos tenían ya estas costumbres de Pascua, ¿sí? Entonces, ellos son súper estrictos y todo, y la vestimenta, y el silencio total, y ni sé cómo, bueno. Entonces, estas cosas son las que nos unen, ¿no es cierto? Estas cosas son las que nos unen. No solo un equipo de fútbol, ¿no es cierto? Que está muy bien, también es parte de nuestra cultura, ¿no es cierto? Aquí en Quito, pues de la Liga de Quito, el Deportivo Quito, están por ahí ya más de Mushurruna, ¿no es cierto? Más nuevos y todo. Ya en la costa tienen los suyos, etcétera. Bueno, está bien, es parte de la cultura, claro que sí. Pero eso lleva cuánto, ¿no es cierto? Hablamos de que tendrán 100 años, ¿no es cierto? Entonces hay otras cosas antes, ¿no es cierto?, que ya estaban aquí, y mucho antes. Acá están, en cambio, también las culturas ancestrales, sus ritos, sus cosas positivos que los tuvieron, ¿no es cierto? Las fiestas del solsticio, ¿no es cierto? El Inti Raymi, ¿no? Todas estas, la forma de vestir, ¿no es cierto? Platos también típicos, ¿no es cierto? Antes de la llegada de españoles también había algunas cosas, ¿sí? Lo más rico me parece que es el mestizaje, ¿no? Ahí tenemos ya, por ejemplo, el chancho, ¿no es cierto? Metido en nuestra comida y que esa es una cosa fantástica, ¿no es cierto? En una chuchucara, así, que es una cosa espectacular, ¿no?
Entonces es el mestizaje, ¿no? Es lo más rico. Por eso es que la cultura se vuelve más rica, ¿sí? En la pintura, en la arquitectura, entonces porque ya son sociedades que se encuentran y forman una nueva, imagínense lo que sale de eso, ¿no? Entonces, esto no hay que perder, no hay que dejar perder, ¿cierto? Bien, ¿qué más dice? Bien, otra lecturita y le vamos a pedir, ¿no es cierto?, que nos ayude a nuestro pana Miguel, por favor. Pana Miguel, por favor, lecturita varonil, fuerte y clara. La sociedad. Tipos de sociedades de acuerdo al número. Pequeñas agrupaciones tribales consanguíneas constituyen una familia. Complejas y modernas. Sociedades de masa contemporánea e industrial. ¿Ya? Entonces, ¿no es cierto? Vamos anotando, ¿no es cierto? Entonces, tipos de sociedades, ¿no es cierto? Pequeñas agrupaciones tribales, ¿no es cierto? Consanguíneas, que sí, de los mismos grupos de sangre, ¿no es cierto? Constituyen una familia, por supuesto, pues, ¿ya? Tribales, ¿no? Tribales. Pensemos esto ya inclusive en la antigüedad, ¿no es cierto? Sociedades prehistóricas, ¿ya? Pequeñas agrupaciones tribales. Claro, ¿cómo se agrupaban? Porque eran los hijos de los hijos nomás, pues hasta ahí llegaban. Sí, eran de 20, 25 personas, no tenían más las hordas de las comunidades primitivas. Sí, ¿cuáles eran los lazos consanguíneos? Nada más, ¿ok? Y luego pues hay otro tipo de sociedades más complejas, ¿no es cierto? Ya que se llaman, por ejemplo, sociedades, como les decíamos, por el modo de producción, por ejemplo. Sociedades a lo largo de la historia, ¿sí? Por las relaciones de clases, ¿no es cierto? De sociales que hay. Podemos hablar de sociedades también por ciertas preferencias o gustos, ¿no es cierto? Yo les diría, está la sociedad del café en Colombia, ¿no es cierto? Y es un grupo de personas que catan, ¿no es cierto? Que saben percibir los aromas, sabores y todo esto y son especialistas, ¿no es cierto? En darse cuenta. Es una sociedad, claro, claro que es una sociedad. Hay la sociedad de músicos también, por ejemplo, música clásica, por ejemplo, ¿no es cierto? De música ancestral, ¿no es cierto? O de música mestiza, ¿no es cierto? La contemporánea. Hay de todo, sociedades de lo que ustedes quieran, chicos, ¿no es cierto? Entonces, son más complejas, como dice ahí, ¿no? Hay una variedad ahí, yo les diría, infinita, ¿no? Ok, esto es importante, ¿no? La sociedad demanda con carácter de obligatorio un sistema de comunicación claro y entendible para todos sus miembros. Ya, entonces, esto es parte de una sociedad. Generalmente, donde se ve este sistema de comunicación es a través de otro factor cultural que nos une y que es el idioma, ¿no es cierto? Aquí dice un sistema de comunicación claro. Si no tenemos un mismo idioma, ¿cómo vamos a podernos comunicar dentro de una sociedad? Pensemos en tu casita, desde la sociedad, ¿no es cierto? ¿Qué tal si uno hablara mandarín, el otro italiano, el otro, ¿no es cierto?, español, y que ninguno supiera más de su propio idioma, ¿no es cierto? Es como sería un relajo, ¿no es cierto? Entonces, es parte de las cosas claves de una sociedad el tener el tema del idioma en común, ¿cierto? Y eso nos abre la puerta para un sistema de comunicación claro. Por ejemplo, si alguno de ustedes tiene parientes, ¿no es cierto?, conocidos amigos que son de sistemas, ingenieros de sistemas o tecnólogos, ¿sí? Ellos también tienen un propio sistema de comunicación, ¿no es cierto? Tienen sus lenguajes de sistemas, ¿no es cierto? El Java, por ejemplo, sí, es famosísimo, creo que es el más popular, y entre otros, ¿no es cierto? Entonces, son también sistemas de comunicación claros, claros. Pensemos en un país, sí, un país, un sistema de comunicación claro de un país, ¿no es cierto? Cómo da directrices un presidente, ¿no es cierto?, a su gente. Si no tiene un sistema de comunicación claro, van a estar chocando los mensajes. Un día va a decir una cosa, otro día va a decir otra cosa, va a llegar mal, etcétera. Qué relajo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Tener un sistema de comunicación claro y entendible para todos sus miembros. Entonces, no es que solo el español, ¿no es cierto? Hay gente aquí que habla otras lenguas, entonces, y otros idiomas también. Entonces, ¿qué generalmente hacen cuando es un mensaje súper importante para todos? Ponen traductores. Y ustedes han visto ahí que inclusive están haciendo lenguaje de señas, ¿no? Cuando el presidente siempre está en lenguaje de señas para que también entiendan, ¿no es cierto?, quienes no pueden escuchar. ¿Ya? Entonces,
Esta es la clave. Entonces, una sociedad se puede decir, miren, yo quiero que vayan pensando, ¿no es cierto?, cuando una sociedad es exitosa, cuando una sociedad es un poquito no tan exitosa, y cuando una sociedad está camino a su autodestrucción, chicos, con estos conceptos. ¿No es cierto? Entonces, una de las cosas que son importantes para el éxito de una sociedad es un tema de sistema de comunicación claro. Si esto no funciona bien, rapidito esa sociedad tiene problemas. Y si es que es un problema crónico y siempre está con problemas de comunicación, pues entonces no vamos por buen camino. ¿Sí? Tiene que ser entendible para todos, incluyente, ¿no es cierto? Que se incluya a todos. Mira, que todos podamos entender lo que está pasando. Una de las armas, ¿no es cierto?, del mundo de hoy, no pensemos solo en las bombas atómicas y las de neutrógeno, ¿no es cierto?, y las de ni sé qué, no solo eso, hay un montón de armas ahora. Pronto algún día dedicamos para eso una clase, pero una de ellas es la comunicación, chicos. Está el asunto de infiltrarse en los sistemas de comunicación del enemigo, ¿sí? Destruirles o cambiarles, variarles, cosa de que se chumen, pues, ¿no es cierto? Y hagan las cosas mal, ¿ya? Y se aturdan, se confundan, den órdenes que sí y no al mismo tiempo y todo, pues se hace un desbarajuste sin haber lanzado una bomba, ¿sí? Entonces hay inteligencia de comunicaciones dentro de las ramas militares, por supuesto, contrainteligencia también, ¿no? Y esto es, y así ad infinitum, ¿no? Entonces es importante el asunto de la comunicación. ¿Cómo comunico? ¿Qué quiero comunicar? ¿Hacia dónde llego con esa comunicación? ¿Dónde me quedo? ¿Hacia dónde no es conveniente ya comunicar también? ¿Sí? Ustedes sienten, no sé si han sentido, son jovencitos, pero a veces en una cadena nacional, ¿no es cierto? Un mensaje por aquí, por allá, es como que no nos dicen todo, ¿no es cierto? Que dice, pero chuta, no sé, ¿y por qué toma esta decisión? Y dice esto y lo otro, como que no me convence, ¿no es cierto? Como que algo hay atrás. Claro, hay un montón de información que no nos dicen. ¿Sí? Para que nos llegue la rueda de prensa, ¿no es cierto?, de Lenín Moreno a decirnos de alguna cosa, que el COVID, dice qué cosas, o lo que sea, ¿no es cierto? Ya se analizó qué nos van a lanzar a nosotros y qué no nos van a lanzar a nosotros, ¿sí? Esas son herramientas que utiliza un gobierno, ¿no es cierto? A veces son para no generar pánico, porque también ellos han metido la pata y no quieren que se sepa, ¿no es cierto?, que metieron la pata, porque están enredados en actos de corrupción hasta la cabeza y obviamente no van a decir eso. O sea, hay un millón de porqués, ¿no es cierto?, que no nos llegue la comunicación clara a la gente, ¿no? Pero es algo importante para el sostenimiento de una sociedad. ¿Qué más nos dice, no es cierto? ¿Qué busca la sociedad? Vean, el bien común de todos sus integrantes, chicos. Vean, por medio del uso de políticas, leyes, normas de convivencia. El bien común, el bienestar común de todos sus integrantes por medio del uso de políticas, leyes y normas de convivencia. ¿Ya? Pero ahí, ¿qué tan fácil, qué tan difícil será? ¿Todos pensamos igual? ¿Todos tenemos los mismos valores como personas? ¿Todos queremos lo mismo como país? ¿Qué tan fácil es llegar a ese bienestar común? ¿Sí? El buen vivir, le decían hace unos años, o sea, en este último gobierno se cortó, nos decían el buen vivir, Plan Nacional del Buen Vivir. Claro, pero el buen vivir, ¿para quién? ¿Desde quién? ¿Por quién? No para todos del mismo buen vivir, ¿no es cierto? Bienestar común. ¿Qué será, chicos? ¿Qué tan? A ver, vamos ahí con ejemplitos, ¿no es cierto? A ver, pongamos un tema sencillito y de moda también, ¿no es cierto? Siempre ejemplos actuales. El tema de la explotación del petróleo en el Yasuní, ¿no es cierto? ¿Cómo hablamos de bienestar común ahí? Si es que tenemos dos Ecuadores en disputa ahí. Un Ecuador, ¿no es cierto?, representado por las empresas extractivistas, ¿no es cierto?, y que quieren generar riqueza económica para el país, ¿ya? Y que una manera concreta, digamos, de hacerlo, ya comprobada por años, ¿no es cierto?, vamos décadas explotando petróleo, es a través de esa extracción de petróleo, minerales y todo lo que haya por ahí, ¿cierto? Entonces, ahí está un Ecuador.
Y no es que no sea el Ecuador, ¿no es cierto? Es un grupo de personas del Ecuador que quiere hacer eso. Y también tenemos, por ejemplo, el otro lado, que es el Ecuador ecológico, ¿no es cierto? Que dice, no, pues ¿cómo vas a acabar con esta reserva? Y luego, ¿con qué te vas a quedar? ¿Cómo vas a explotar esto? ¿Vas a dañar el ecosistema? Etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos dos polos. Para uno, el bienestar común está en la economía. Tenemos que comer, tenemos que tener mejores carreteras, mejores servicios, mejor educación. Y sin plata, ¿cómo vamos a tener? ¿Cierto? Ese es el bienestar para, la visión de bienestar para el grupo, digamos, que quiere explotar las reservas. Y tenemos otro grupo que dice, no, no solo de pan vive el hombre, ¿no es cierto? Ya hemos de ver otra manera, ya hemos de ver otra manera, ¿no es cierto?, de generar riqueza, pero poco podemos acabar con la naturaleza para quedarnos luego sin nada. ¿Cómo llegamos a un bienestar en común? Aquí rapidito quisiera que toditos participen. Les voy nombrando y me dicen con cuál Ecuador te quedarías. Con el Ecuador que extraiga, con cuidados y todo eso, obviamente. No que vaya tampoco, o sea, con segunda a liquidar todo, ¿no? Pero que, de que tiene que haber un daño, tendrá que haber un daño ahí a la naturaleza, ¿no? El mínimo posible, pero tendrá que haber un daño. Entonces, quiero que pienses que te quedas con ese Ecuador que quiere generar esa riqueza, digamos, económica, o te quedas con el otro Ecuador que quiere conservar la naturaleza y preservar eso, ¿no es cierto?, a desmedro de los ingresos económicos que podamos tener. ¿Sí? Por preservar la naturaleza. ¿Con qué Ecuador te quedarías en este ejemplo? ¿No es cierto? Solo para que vean lo fácil o difícil que es el tema de la sociedad. Vamos desde acá. Vamos con mi pana Adrián, por favor. ¿Qué nos dices, pana Adrián? ¿Con cuál Ecuador te quedarías? Con el Ecuador que explote, pero que explote poco, nada más, es una cantidad muy pequeña. Ok, gracias. Muy bien. Chévere, vamos. Pero, o sea, sí se explota, ¿no es cierto? Esa es la cosa, ¿no? Alessandro, ¿qué nos dices, pana Alessandro? El Ecuador que extraiga, pero poco. Ok, bueno, van dos que quieren extraer, poco, pero extraer. Alison, ¿qué dices, Alison? ¿Por dónde te irías? ¿Por cuál Ecuador? Con el que va a extraer con beneficios económicos. Ok, listo, vamos con Anthony. Pana Anthony, ¿por cuál te fueras? Yo por el que extraería el petróleo, pero de una forma razonable para beneficios económicos. Ok, vamos con mi querida Abigail. Abby, ¿estás por ahí? Se nos fugó. Vamos con mi pana Frank. Frank, ¿qué nos dices? Con el que extrae, dice. Ok, vamos con Dani. Dani, por favor. No te logramos escuchar, justo le salió el sonido cuando ya terminabas la frase, creo, mi querida Dani. Si nos puede repetir, por favor. Ahí me escucha. Fuerte y claro. El que tiene el Ecuador con beneficios económicos. Perdón. Ok, gracias, Dani. Sí, te escuchamos. Ok. Vamos con Gabriel, mi pana Gabriel. ¿Por dónde te irías, pana Gabriel? Eh, iría, iría a un acuerdo entre las dos partes. Bueno, interesante. Pero pongámosle que no hay ese acuerdo, ¿ya? El uno dice se extrae, el otro dice no se extrae. ¿Por cuál te irías? Entonces se extraería una parte del terreno y la otra la dejaría conservada. Bueno, aquí tenemos un diplomático en potencia, ¿no? Es que es así, ¿no es cierto? Ya vas viendo cómo es la cosa, ¿no?
Mi pana Kevin, ¿qué dices, pana Kevin? ¿Por qué Ecuador te irías? El que extrae. El que extrae, ¿no? Bueno, vamos a ver, dice Jean-Pierre. Por el que extrae, dice. Bueno, no hay ningún Yas Unidos por aquí. Jennifer, mi querida Jennifer, ¿qué nos dices? Yo me iría por el que extrae, pero sí, si hubiera una estrategia, algo para que no se dañe tanto la naturaleza, ¿no? Gracias, gracias, Jennifer. Correcto. Cassandra, ¿qué nos dices, mi queridísima Cassandra? Por el que extrae. Bueno, chévere. Vamos con mi pana Mateus. ¿Qué dice pana Mateus? ¿Por cuál te vas? Por el que explota con beneficios económicos. Explota con beneficios económicos, ¿ok? Está el volumen bajito, ¿no? Pero bueno, no hay problema, sí te alcancé a oír. Mi pana Miguel, vamos terminando, pana Miguel. Yo creo que con uno que extrae. Ok, y mi pana Ángel, ciérrele con broche de oro ahí. Con el que extrae recursos, Luis. Ok, bueno, gracias chicos. Hemos estado con un curso bastante productivo, literalmente aquí, ¿ah? Bueno, pues así es, ¿no? No hubo tanta bronca, ¿no es cierto? Claro que la mayoría creo que de ustedes dijeron que traigan, pero con cuidado y todo, o sea, ya, o sea, si va a dañar, dañe poquito, ¿no es cierto? Ya, no nos quedemos con el dinero ahí, mientras los países desarrollados, ellos sí se dieron gusto, ¿no es cierto? Extrayendo todo lo que les ha dado la gana, ¿no es cierto? Y ahora sí, viene con la novedad de que para nosotros sí, no tienes que explotar porque es que se daña el planeta. Ay, qué lindo, ¿no? Ellos sí, con el dinero hasta el cuello, ¿no es cierto? Y a nosotros que nos falta mucho, nos van a querer que dejemos de adentro el petróleo o los minerales, pues, o sea, no hay mucha dicotomía ahí, pero sí hay esta división a nivel de sociedad ecuatoriana, ¿no? Hay grupos muy fuertes que te dicen, no, no a la extracción, nada de extracción, ya olvidémonos de ese negocio, son radicales, ¿no? Otros que son un poquito no tan radicales y te dicen, sí, pero con cuidado, ¿no es cierto? Pero estas áreas no me explota y punto, ¿no es cierto? Y otros grupos que te dicen, más o menos como ustedes, que te dicen, sí, explote, pero trate de evitarlo el menor daño posible, ¿no? Y otros que sí, digamos, y con países a la cabeza bastante, ¿qué les digo? Característicos en cuanto al que me importismo de la ecología. Ellos explote todo lo que haya, punto, ¿no es cierto? Con tal de que yo me lleve la plata. ¿Sí? Ejemplo, el gigante asiático, ¿no? Ahí está, este país sí que no le importa nada, ¿no es cierto? Donde se meta quiere explotar, ya la naturaleza. ¿Ok? Entonces, desde el otro polo, la otra cara de la moneda, ¿no es cierto? Entonces, vean, ahí está, ¿no es cierto? ¿Cómo llegamos a un bienestar en común? ¿Ya? Otro tema, y así, por ejemplo, podríamos hablar de la ideología de género, podríamos hablar del aborto, podríamos hablar de, ¿qué más? Pues aquí temas así que son como que sí, que no, que la sociedad está como es que para mí el bienestar común es que las mujeres aborten, porque ¿cómo van a ser mamás de los 13 años y que violaciones y ni sé qué? Bueno, y otros no, pues pero es que la vida está ahí ¿no es cierto? Y se debe respetar desde la concepción, etcétera, etcétera. Entonces, esto del bienestar común no es sencillito, es un concepto bastante poderoso, se lo debe buscar, se lo debe, digamos, tratar de conseguir, pero no es que sea sencillo, ¿no? En todo caso, está ahí, ¿no? Está ahí. Y esto es lo que se busca como sociedad, ¿ok? Yo creo que en ciertas cosas sí podemos tener un criterio en común, pues chicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué está bien, qué está mal? Lo que les decíamos, esto va ya de la ética. Una sociedad que tenga la ética como su norte, ya sería otra cosa, pues. No vivimos así, pues chicos. Nosotros vivimos en sociedades democráticas, donde se hace lo que la mayoría vota y decide. Miren la diferencia. No lo que el bien o lo que está mal, esos criterios, ¿no es cierto?, se imponen, sino por quién votó más o quién votó menos. Entonces, miren lo que puede pasar en una sociedad democrática. ¿Sí? ¿Qué tal si esa mayoría
tiene valores inadecuados, ¿no es cierto? Tiene una no ética, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Va a terminar tomando decisiones no éticas, malas, dañinas para esa sociedad mismo. ¿A dónde le va a llevar? A su autodestrucción. Por eso dicen, la democracia no es un modelo perfecto, ahí está el tema. Claro, porque no, es el gobierno de las mayorías. Esa es la democracia, ¿no es cierto? Ya, pero ¿qué pasa si la mayoría es ignorante, ¿no es cierto? Es vaga, y encima que, o sea, no tiene claro qué está bien y qué está mal en la vida, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, uno de los valores que a mí se me ocurre, la honestidad, ¿no es cierto? El valor de la caridad, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué tal si la sociedad no tiene ninguno de esos valores? Le importa un pepino. El único valor es la plata, ¿sí? Es que va a terminar eligiendo decisiones solo por plata, por plata, por plata, ¿no es cierto? No va a tomar en cuenta, ¿no es cierto?, otros aristas para el momento de elegir. Entonces, miren, ese es el problema con la democracia, es una crítica a la democracia, ¿no? En cambio, si la sociedad se rigiera por valores, por ética, por saber qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, no por la mayoría, miren, ahí es otra cosa, ahí sociedad florece, progresa, crece, ¿sí? Sí, y hay hartos ejemplos en la historia de sociedades que han durado no 100 años, pues, no 200, han durado 800, 1000 años, ¿sí? Sin necesidad de llevar a cabo la democracia, tener la democracia como un sistema de gobierno, sino más bien esquemas como monárquicos, así, pero que finalmente tenían a la ética, ¿no es cierto?, el bien, digamos, una ética cristiana, digamos, en este caso, que hacía que esas sociedades pues vayan por un camino que les llevaba a un desarrollo real. No solo la democracia, no solo porque la mayoría dice, ¿no es cierto?, es que está bien. El concepto de bien no tiene nada que ver con las mayorías. No sé si es que me explico, chicos, ¿no? Aquí también estamos hablando un poco de filosofía, un poquito, ¿no es cierto?, para entender todo esto que es la dinámica de ahora, ¿sí? Es la dinámica. Miren lo que les voy a decir. El bien está bien, ¿sí? Así lo haga una sola persona. Y el mal está mal, así lo haga todo el mundo, ¿sí? El bien está bien, o sea, el actuar bien, ¿no es cierto?, está bien, así lo haga una sola persona, que haya dicho que no lo vea a nadie, pero está bien, ¿no es cierto? Y el mal está mal, ¿ya? Así lo haga todo un país, o toda la humanidad por último, o todo un sistema, un país que gobierne. Hacemos ejemplo, los nazis, por ejemplo, ¿cierto? Estaba mal, pues estaba mal, pero sin embargo, llegó un momento en el que los alemanes estaban tan convencidos en su superioridad racial, el Tercer Reich, ¿no es cierto? Y que Hitler y que sus cosas, ¿no es cierto? Que estaban convencidos de que estaba bien asesinar gente, convertirles en jabón, ¿no es cierto? Eso es lo que pasó. Una buena cantidad de la población alemana llegó a creer eso. ¿Y por qué ellos llegaron a creer eso? Estaba bien. La respuesta es un contundente no. No, señor alemán, ¿no es cierto?, en la Segunda Guerra Mundial. Estuvo muy mal lo que hicieron. Si hayan sido más de la mayoría que votaron por hacer eso, estuvo muy mal. Se llama genocidio, ¿no es cierto? Ya, esos son los conceptos que hoy, chicos, no se tienen claros. ¿Ya? Entonces, vean, el bienestar común, ¿no? Ojalá lleguemos a eso, ¿no? Vamos con otro concepto. Las acciones de una sociedad se basan en la cooperación mutua para la supervivencia. Cooperación mutua para la supervivencia. Correcto. Cooperación mutua, ¿no es cierto? Lo que decíamos del ejemplo del pan, ¿no es cierto? Para que llegue el pancito y tan barato a la casa, ¿no es cierto? Lo que dicen que alguno está caro, ¿no? Pero lo que pasa es que, claro, caro ¿en base a qué? ¿No es cierto? Claro, si tienes $1 diario para vivir, Dios mío, todo te parece caro. Es la pobreza extrema, ¿no? $2 diarios para vivir. Hoy, es pobreza extrema. Sí, entonces, ya, pero digamos que la mayoría del país no está en esas, gracias a Dios, pues, y pues la cooperación mutua en este caso nos trae un producto que sí es baratito, ¿no es cierto? Un pancito. Ya, pues cooperación mutua es porque todos cooperamos que ese valor del pan se volvió chiquito.
Porque si solo uno haría pan en el país, ese sería súper caro, ¿sí? Súper caro. Es lo que pasa, por ejemplo, con las obras de arte. ¿Por qué se van a costar tanto? Porque es única. No hay pues 10, 4, 20, ¿no es cierto? Mona Lisas, pues. ¿No es cierto? Gioconda es el propio nombre, ¿no? No, pues hay una. No hay cuántas vírgenes del Palnecillo, ¿no es cierto? No, es única, única, virgen con alas en estatua. Entiendo que en Popayán hay otra, similar, pero no tan grande como la nuestra aquí en Quito, por si acaso, ¿no? Una virgen gigantesca y con un significado súper fuerte, ¿no? Entonces, vean, son únicas porque valen tanto únicas, pero en cambio, si hay la cooperación mutua para que un producto se dé, pues ese producto baja el precio, ¿no es cierto? Entonces, cooperación mutua, ¿ok? ¿Qué más dice, no es cierto? La sociedad influencia directamente al individuo desde que nace hasta que éste deja de existir. Influencia directamente al individuo desde que nace hasta que éste deja de existir. ¿Sí o no? A ver, vamos con el sí o no. Pregunta, si las clases volverían a la normalidad, ¿no es cierto? Digamos que ya, la vacuna llegó y eso ha sido lo mejor del mundo, que yo tengo mis dudas personalmente, pero digamos que todo ha sido una maravilla. Se vacunan todos ustedes y en un mes están en clases. ¿Dejarías de usar el celular? Ya no te van a mandar deberes por WhatsApp, ni nada, ni plataforma, no vas a la clase, recibes, estudias en casa, tus debercitos, el otro día presentas, se acabó. A la antigüita, ¿no es cierto? ¿Dejarías del celular o no dejarías del celular? ¿Y por qué? Vamos a ver. Quien estaba debiendo una respuesta hace un ratito era mi querida Abigail. Sí, que se nos fugaste un ratito hace un ratito, o creo que no te va a ir el micro, pero ahorita si ya estás, mi querida Abigail, contéstame esta preguntita, por favor. La pregunta es si dejaría el teléfono, ¿cierto? Sí, ¿dejarías del teléfono, sí o no, y por qué? Sí lo dejaría porque es un distractor para las clases. Ya, ok, perfecto, para las clases. Pero en tu vida, ya normal, no clases, sino para tus amigos, amigas, suponiendo que ya todo se normalice, que tú te vas a seguir viendo ya con tu gente normalmente, ¿sí? Como era antes de la pandemia. ¿Dejarías el celular o no lo dejarías? ¿Lo seguirías usando para tus redes sociales o todo eso? ¿O ya no? No, en ese caso sí lo seguiría usando porque no sé, todas las personas ya nos acoplamos a usar el teléfono a diario. Ajá, esa, ya quería llegar, mi querida Abigail. Esa es la respuesta, ¿no es cierto? Que yo creo que todos tenemos en común, ¿no? Porque la sociedad nos ha acostumbrado a eso. Ya no sé ustedes, chicos, cómo reaccionarían si pudiéramos viajar en el tiempo, solo 20 años nomás. Sí, cuando yo pasaba por su edad más o menos, sí, pues imaginen, más de 20 años ya. Entonces, ¿qué era lo que nosotros, cómo vivíamos sin celular? Pues, los jovencitos. Hoy casi que se te hace imposible, ¿no es cierto? Dices de ahora, pero es que chuta, hasta para reunirnos y si no llega rápido en así, sabemos viene, no viene, le esperamos, no le esperamos, de cambio con el WhatsApp, ya sé que está viniendo alguna cosa, ¿no es cierto? Antes no, antes te esperabas a que llegue, ¿cierto? O ya te ibas con el resto de tu pata, ¿no es cierto?, a hacer el plan que tenían el fin de semana. Ya, pero, o sea, un mundo ahora sin celular es casi que inconcebible, ¿no es cierto? ¿Y quién nos ha metido eso en la cabeza? O sea, quiere decir que sin el celular viene a ser casi como la comida, como la necesidad de ir al baño, de dormir. O sea, jamás se puede comparar con esas necesidades, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó? La sociedad ha sido tan fuerte y tan aplastante, ¿no es cierto?, en ser súper dependiente y hacernos súper dependientes de un servicio que hoy por hoy la vida no se entiende, ¿no es cierto?, mucho sin este servicio, ¿no es cierto?, que es el de la comunicación. Claro, sí, y miren, esta influencia directamente al individuo desde que nace hasta que éste deja de existir. Estamos todos influenciados desde mi generación, que es una generación atrás de la de ustedes, ¿no es cierto?
hasta la de sus abuelitos, la de mis papis, también, ¿no es cierto? Todavía están influenciados ya por esto. Y quizás haya una cuarta, no sé si que alcanzarán algunos tatara o bisabuelitos de ustedes, ¿no es cierto? Que algo le entren al celular, no sabemos, ¿no es cierto? A veces sí hay gente que sí se ha logrado acoplar. Entonces, vean, claro, nos influye desde que nacemos hasta que morimos, ¿no es cierto? ¿Qué me dirían ustedes, chicos? ¿No es cierto? Aquí ya vamos a ver a quién le pregunto, ¿no es cierto? Que si yo te digo, por esta Semana Santa, te invito a que me acompañes, yo quiero crucificar un niño el Viernes Santo. ¿Qué me respondería? Yo quiero crucificar un niño el Viernes Santo. ¿Ya? ¿Me acompañarías a esa invitación o no me acompañarías? Vamos a ver qué nos dice acá mi pana, ¿no es cierto? Y ahí estaba, ¿no es cierto? Mi pana, Alessandro. ¿Qué me dijeras, Alessandro? ¿Me acompañarías o no me acompañarías? No, dicen. ¿Por qué no me acompañarías? ¿Qué te impide? Es un niño que está por ahí medio sufriendo y pide caridad y todo eso, verás. De pronto hacemos hasta un bien a la humanidad, supuestamente, ¿no? Si le matamos. Entonces, ¿qué me dirías? ¿Por qué no podrías acompañarme a hacer esto? No apoyo eso, dicen. No apoyas, ya. ¿Por qué no apoyas? ¿Has matado alguna vez? No, dicen. No has matado. ¿Y por qué no has matado? ¿Tú no has querido matar? ¿Alguien te dijo que no está bien matar? Pues no me parece bien. Matar es malo. Matar es malo, ya. Mira, tú me dices que algo es malo sin que lo hayas hecho. Ya, o sea, ahí nomás le estamos tumbando a una ideología que hoy nos dice que es que tienes que probar, pues si no, ¿cómo te vas a dar cuenta si es bueno o malo? ¿No es cierto? Pero tú me dices, no, o sea, para mí ya es malo sin que yo haya hecho eso, pero yo sé que eso está mal. ¿Y por qué sabes que eso está mal? ¿No es cierto? Alguien, a ver, tanto adentro de Alessandro mismo, ¿no es cierto? Como afuera, alguien quizás te lo dijo y te transmitió. ¿Por qué? Porque vivimos en Ecuador. ¿Y qué es de Ecuador? Una sociedad mestiza, ¿no es cierto? Como habíamos dicho. Y que en su gran mayoría pregonan ciertos valores, que son de qué? De una religión. ¿Y cuál es esa religión? La cristiana católica, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque, bueno, desde España llegó eso y así podemos estar, ¿no es cierto? Ya, pero la cosa es que tenemos esos valores. Pero ¿qué pasa, verás? Yo al mismo jovencito de la edad de Alessandro le pregunto eso en un país musulmán, radical, ¿sí? Y dentro de una de esas ciudades que están, como Mosul, ¿no es cierto? Y dentro de Irak o de Irán, ¿no es cierto? Y les preguntamos a alguno de esos chicos, te invito a que este viernes vayamos a crucificar a un niño. Oye, capaz que allá, no solo uno, sino todita la clase me coge y me levanta la mano y dice, ¿dónde, cuándo vamos? ¿Sí? Miren, mismas edades, misma época, ¿qué pasó? Sociedades distintas. Mira, a ver, ¿a poco que esta influencia no se da, como estamos viendo ahí? Claro, pues que se da. Desde niños. ¿Qué pasa, no es cierto? Si es que desde niño yo, Alessandro, ¿no es cierto? No se criaba aquí en Ecuador, se criaba en Mosul, ¿no es cierto? En Irak, bajo la enseñanza de estos musulmanes extremistas. ¿Ya? ¿Qué pasaba a sus 17 años? ¿Qué quería? Matar, matar, matar. Punto, cristianos. Eso es todo. Y mejor si es que graba un video, ¿no es cierto? Y manda a todo el mundo. Ustedes sí, no sé si es que se vieron, eran más jovencitos, pero hace unos 3 años circulaban en el mundo esos videos horribles del ISIS, ¿no es cierto? Ahí toditos con el canto musulmán, ¿no es cierto? En favor de Alá y todos esos de soldados, tac, 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 corriendo, 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 ¿no es cierto? Por el desierto y se les ve a unas personas amarradas, ¿no es cierto? Ahí, las manos y entre sí, y que se arrodillaban y estaban listos para ser degollados. Unos cuchillazos que sonaban en el video, ¿no es cierto? Así como cuando fila el carnicero.
swing, swing, así. Igualito sonaba el rato que estaban ahí en ese video. Sí, terrible, terrible. Ahí le hablamos de hace 3 años, chicos. ¿Sí? La labor del presidente de ese entonces de Estados Unidos fue fuerte, les logró tumbar y ganar espacio, pero no eliminarles de por sí, ¿no? Siguen. ¿Por qué siguen? Porque siguen niños siendo educados como en esa sociedad con esos antivalores, diríamos nosotros, pero para ellos son sus valores. Por eso, les ves que hace unas semanas, ¿no es cierto? Hace unos meses, perdón, en Francia, entró un jovencito de estos a degollarle a las personas que estaban en misa, ¿no es cierto? Porque son sus valores. Ahí está el tema de la influencia de la sociedad en el individuo. Si a un niño le agarramos de chiquito y le estamos taladrando con puro veneno, veneno, veneno en contra de alguien, pues llega a la juventud y ¿qué tiene? Veneno para dar. Y muere feliz, ¿no? Muere feliz, muere feliz. Ahora pensemos en otro escenario, no nos vayamos de tan lejos como Irak, pero es que profe, usted se va tan lejos, ¿no? Entonces, bueno, no nos vayamos mucho. ¿Qué pasa si en cambio a un niño no le doy nada? No le lleno de nada en su vida. Solo de regalos, y regalos, y regalos, ¿no es cierto? O de eso, digamos, cuando estamos así en una situación económica buena. Y si no tenemos una sociedad económica buena y encima hay mucha violencia en la casa, ¿no es cierto? Al niño que les llenamos, ¿no es cierto? Desde chiquitito en una sociedad ecuatoriana mismo, les hablo de barrios quizás rurales, marginales, o dentro de las mismas grandes urbes, ¿no es cierto? ¿Qué pasa esto? A diario pasa. ¿Qué pasa con los niñitos? No les damos valores, no les damos nada, solo ven peleas, solo ven carencias, dificultades económicas, maltratos del papá hacia la mamá, ¿sí? Hacia él. ¿Qué pasa? 15, 17 años con ese medio, con esa sociedad que él se crió, ¿no es cierto? Sin nadie que tienda un puente le dé la mano a ese pobre jovencito, ya está listo para plagar, llenar las cárceles de nuestro país. ¿Sí? Y vean lo que pasa en las cárceles. ¿No? Acabamos de hace ya un mes, creo que será, ¿no es cierto?, de un espectáculo horrendo de muertos descuartizados y todo eso. ¿Por qué? Por esto, ¿no es cierto? Influencia directa de la sociedad. Miren lo poderoso que es este concepto. Poderosísimo, ¿no? La sociedad, ¿no? Entonces, miren, por eso se habla inclusive en la parte religiosa, espiritual, de pecados sociales. Muchos de esos niños que ahora están en la cárcel ya son grandes, ¿no es cierto? Por nuestro egoísmo, por nuestra manera de solo querer solo para mi hogar las cosas, solo para mí, claro, y nunca vimos del resto, nunca vimos que un niño por allá fuera de nuestro metro cuadrado de casa, ¿no es cierto? Que tenemos nuestros problemas, claro que sí, pero no somos los únicos que tenemos problemas. Hay un mar, ¿no es cierto? Un mar de gente que está al lado nuestro que tiene problemas. Nunca fuimos capaces de ver qué pasaba al lado, ¿no es cierto? Y esos niños luego serán los asaltantes de nuestros hijos. Miren, pecados sociales. La sociedad se hace a un lado, hace de la vista gorda, ¿no es cierto? Y ahí está. Hoy, tema de hoy en las redes, la crítica de de personas, y les han visto pues a los venezolanitos, ¿no es cierto?, que están en las paradas de los semáforos, todo eso, pidiendo caridad y todo. Ya, ahora están con unos carteles de ellos, que dicen, voten bien, miren lo que les puede venir. Yo estoy aquí fuera de mi país por justamente no haber votado bien, cosas así, con carteles así. Dicen, a ver, un candidato presidencial dice que ha mandado a hacer esa publicidad. El otro dice que no ha mandado a hacer, que más bien es del otro el que para ensuciar su campaña le ha mandado. ¿Quién sabe, chicos? ¿Quién sabe si también será natural de ellos? O sea, que porque son pobres no pueden hacer un cartel. De pronto sí pueden hacer un cartel. Pues. Yo les he dicho, pregúntenles a ellos qué dicen, ¿no es cierto?, de su sociedad. ¿Qué pasó? ¿Dónde estuvo la falla? ¿Por qué está aquí? Mi amigo, dígame, o sea, solo cuénteme la verdad, ¿no? Invito un sanduchito, ¿no es cierto?, alguna cosa, convérseme, cómo es su realidad. Sería súper rico, verán, aprender. Pero creo que con esos carteles están diciendo bastante, ¿sí? Entonces, vean, tema de hoy el día, chicos, les digo, ¿no? Pues vean que si nuestra sociedad nos influye, ¿no? Desde el celular, acuérdense, hasta los ejemplos extremos que les he puesto, ¿no? Claro, sociedad en la que vivimos. Bien, esta es una lecturita, por favor. Vamos con mi pana Jean-Pierre, si es tan amable, por favor.
La sociedad. La forma como se comporta un individuo es una conjunción de varios elementos: aprendizaje, experiencia. Estos comportamientos son estándares de los sectores de una determinada sociedad. Ok, ¿no es cierto? La forma como se comporta un individuo es una conjunción de valores, de varios elementos, perdón, de varios elementos, aprendizaje y experiencia, correcto. Esos comportamientos son estándares de los sectores de una determinada sociedad, por supuesto, ¿no es cierto? O sea, a ti te invitan, ¿no es cierto?, mañana a comer en la casa del que va a ser tu novio o tu novia, ¿ya? Y resulta que tú llegas, ¿no es cierto?, y comes todos con las manos. ¿No es cierto? Es decir, ¿qué pasó aquí? ¿No es cierto? A ver, este jovencito, ¿qué onda? ¿No? O sea, a ver, no le enseñaron en la casa cómo debe comer, ¿no es cierto? Cómo debe comportarse, los modales, ¿no es cierto? O estás usando palabras vulgares, ¿no es cierto? Todo el rato, o sea, no ha habido una educación, una cultura, ¿no es cierto? Un aprendizaje ahí. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se llama aquí. Hay estándares en los sectores de una determinada sociedad. Ahora, si tú te vas a la India, en la India está muy bien comer sin cubiertos, ellos comen sin cubiertos. O sea, sí, no usan papel higiénico, se limpian con un bidel, sí, con el agüita, sí, sí, entonces, jarrita de agua o como una pequeña lluvia, ¿no es cierto? Así es como ellos van al baño allá, sí, no hay papel higiénico, sí, y comes con las manos. En unas hojas muy parecido aquí a lo que comemos la humita, el quimbolito, los tamales, así, pero con las manos. La tonga, ¿no es cierto?, en Manabí, ya, es así más o menos como comen los hindúes, ya, hasta el sol de hoy, por sus concepciones también, inclusive religiosas y todo que están ahí mezcladas en su cultura. Entonces, vean, claro, dices, hay estándares en los sectores de una determinada sociedad, a eso se refiere, ¿sí? ¿Cómo se comporta un individuo? Mañana salen del colegio, se ganaron su cupo en la universidad, van a estudiar fuerte, pero también van a trabajar, ¿cierto? Te llaman a una entrevista de trabajo. ¿Cómo vas vestido en una entrevista de trabajo? ¿Cómo irías vestida? A ver, vamos aquí a preguntarle a mi querida Jennifer. Jennifer, ¿cómo irías vestida para una entrevista de trabajo? Iría toda formal, o sea, bien vestidita, así, formalita. Perfecto, formalita, ¿no es cierto? A nadie se le ocurriría ir en calentador, ¿no es cierto?, a una entrevista de trabajo. Bueno, de pronto si es por Zoom, abajo con el pantaloncito estoy también en pijama también, ¿no es cierto? Pero arriba, corbatita, camisa, ¿no es cierto? Ya, ese es el estándar, ¿no es cierto? Comportamientos estándares en los sectores de una determinada sociedad. Eso se espera, ¿no es cierto? Es lo que se espera, cómo tú te debes comportar de acuerdo al lugar donde estás, ¿sí? Y que eso también está cambiando full, ¿no es cierto? Por ejemplo, y ahí ya ven que aquí me gustan ponerme en temas así, un poquito polémicos, ¿no? Yo estuve en una ciudad bueno, cuando había como todavía salido un poco más que el año anterior, más o menos a estas alturas, justo, sí, marzo, y entré a un pequeño centro comercial que había ahí. No les voy a decir qué ciudad fue, ¿ya? Pero, y ahí habían los baños, ¿no es cierto? Había baño de mujeres, ¿no es cierto? Había baño de hombres, ya, listo. Y creo que de niños también había el baño. No era muy grande el centro comercial. ¿Qué pasó? Había un señor, ¿sí? Que estaba con su hija, ¿ya? Obviamente la hijita todavía de unos, ¿qué será? De unos 10 años, no creo que haya sido más. Y pues él se fue al baño de hombres, ¿no es cierto? Y la niña se fue al baño de mujeres, normalmente, ¿no es cierto? Hasta ahí todo chévere. ¿Qué pasó? Se armó una bronca porque en el baño de mujeres ese rato, ¿sí? Entraron dos, ¿qué eran el término exactamente? Me parece que travestis es el término, ¿no? O sea, son hombres, ¿no es cierto? Pero que utilizan ropa femenina porque quizás ellos se perciben como mujeres, ¿cierto? Y entraron al baño de mujeres, estando la niña de 10 años. La niña de 10 años, como es inocente, no sabe nada, ¿no es cierto? Ella simplemente se dio cuenta que ellas, por más disfrazaditas, ¿no es cierto?, que estaban, no eran pues mujeres. Y le
fue a decir al papá, ¿no es cierto? Obviamente el papá, ¿sí? De la niña, que es su princesa, entiendo, ¿no es cierto? Siempre será su princesa de papá, ¿cierto? Entró y les armó un buen alboroto para sacarles de ahí. Y estos dos no querían salir, porque decían que ese era su baño, porque se sentían mujeres, ¿sí? Y ahí, ¿qué pasó con los estándares, no es cierto? Que estamos viendo aquí en esta lámina, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Dónde deberían ir? Ahorita en Estados Unidos, con el presidente actual, yo les cuento, chicos, de esa cuestión quedó ya liberada. Dice que hay baños unisex, punto. Para que no se estén peleando ahí todos, pues ahí se perciba vaca, perro, mujer, hombre, lo que sea, la persona entra y utiliza nomás el baño. Se acabó, un solo tipo de baño. Bueno, en algunos estados, ¿no? Otros estados no acogen ese tipo de leyes y no lo imponen. Pero así está. Así estamos ahora. Comportamiento estándar, sí. Pero ¿hasta dónde, no es cierto? La niña salió espantada. El papá puñeteándose por poco con estos manes que a la final, como, o sea, tienen cuerpo de hombre finalmente, ¿no es cierto? También se defienden, ¿no es cierto? Y también pegan. Y pegan duro. ¿No? Entonces, vean. Esa es la sociedad, ¿no es cierto?, que estamos ahorita. ¿Qué estándares, no es cierto? ¿Qué estándares? Comportamientos. ¿Cuál comportamiento? ¿Qué estándar? Ya, pero si eres artista, ahí sí prácticamente que tu comportamiento no está sujeto a nada. Puedes hacer lo que tú quieras. Y es más, mientras más fuera de los estándares de comportamiento de una sociedad estés, mejor, vendes más, la gente te aclama más, eres más polémico, recibes más visitas, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ah? Entonces, ahí está, ¿no? Para reflexión, no sé, se supone que hay unos estándares de comportamiento ahí, para lograr ¿qué? Un vivir en común. Perdón, voy a retrocederme. Hablamos de un bienestar en común, hablamos de que queremos desarrollar una sociedad, de que queremos trabajar cooperativamente. Pero ¿qué pasa si vienen casos como los que les estoy diciendo? ¿Estarán estas personas queriendo llegar a esos mismos objetivos como sociedad? Esa es la cosa. ¿Querrán llegar? Estamos todos caminando para allá. Un bienestar común, un respeto, una cuestión de que sí, o sea, aquí vivamos bien, nos tratemos bien, que tengamos leyes que nos protejan. Entonces, estaremos queriendo todos una sociedad fuerte así. ¿O habrá alguien que no quiera eso? Y si es que hace alguien que no quiere eso, ¿por qué no quiere eso? ¿Cuál es el afán de poner a dividir y a pelear una sociedad, ¿no es cierto? ¿Ya? Y que nos lleve a una cuestión de división y de acabar, de destrucción. ¿No? Ese es el tema, ¿no? Esa es la pregunta, chicos. Entonces, no es tan sencillo que bonito, ¿no? Qué lindo el buen vivir, la construcción. Entonces, no, hay un montón de cosas que están ahí y que hoy por hoy esto está patas arriba. ¿Qué más dice? Las sociedades bien organizadas desarrollan la capacidad de crear, desarrollar y transmitir elementos culturales a sus nuevos integrantes. Ahí está lo que les decía. Queremos ser un país fuerte como Ecuador. Por Dios, no podemos abandonar nuestra cultura. Entonces, a ver, de aquí, ¿no es cierto? Entonces van a salir todos disparados de esta clase motivacional, ¿no es cierto? Cultural, y van a aprender todo a hacer su fanesquita, y van a hacer la fanesquita en casa, aunque sea un poquito, ¿no es cierto? Aunque sea que no alcance un ollón para todos, pero por lo menos un plato. Créanse que me sentiría no, profesor, yo soy capacitador, ¿no? Capacitador más feliz de la tierra, chicos. ¿Sí? Pero hay más cosas. Hay más cosas. Transmitir elementos culturales a sus nuevos integrantes. ¿No es cierto? ¿Qué piensan, no es cierto? Yo les contaba, ¿no? Aquí intentaron tumbar un monumento en las fiestas de Quito. Sí, el monumento a la Isabel la Católica. Ya, la mujer más poderosa del mundo. Sí, esa es la verdad. Ya, esa es la verdad. Si son feministas, entonces, pues lo primero que deberían hacer es resaltar la figura de una Isabel la Católica que a su corta edad
tuvo que dar direcciones, ¿no es cierto? Directrices, leyes y todo eso para un imperio que era Europa y América juntas. Y una jovencita de menos de 30 años, recién casada. ¿Mm? Ya, y a ese monumento le quisieron tumbar aquí en Quito. ¿Qué estamos haciendo ahí para transmitir elementos culturales a sus nuevos integrantes? ¿Qué están transmitiendo? Y el odio. No hay ningún elemento ahí más. ¿No es cierto? Eso no, estas acciones, por eso digo, por varios puntos que uno pueda ver, no son aplaudibles. ¿Qué sí son aplaudibles? Aprendamos a hacer fanesca, aprendamos una lengua ancestral, chévere. ¿Quién sabe safiki? ¿No es cierto? ¿Quién sabe quichua? ¿Quién sabe el quechua? ¿Ya? Eso podría ser. Aprendamos a tejer, ¿no es cierto? Unos lindas blusas, ¿no es cierto? De tipo como las que venden a Tuntaki, así, ¿no es cierto? Todo una belleza de tejidos impresionante, ¿no? Lindo. Aprendamos a hacer sombreros de paja toquilla. Ahí está, pues. Pero si en el himno nacional se sabe, pues, chicos. No digo ustedes, ¿no es cierto? Sino digo este candidato, ¿no es cierto? Que está por ahí. Ni el himno nacional se sabía. ¿Qué transmisión de valores van a tener ahí? De elementos culturales. Sin el himno nacional. O sea, esa es la crisis cultural, ¿no es cierto? Entonces, miren, yo por eso les decía desde cuando comenzamos la clase, evalúen, analicen, ¿qué tanto estamos caminando para ser una sociedad exitosa? Entiendas exitosa que puede llegar a sus objetivos, ¿no es cierto?, de desarrollo, o si estamos quedándonos, o una cosa es estar quedados y otra cosa es caminar para la autodestrucción también. ¿En dónde estamos como sociedad ecuatoriana? Estamos haciendo esto, creando, desarrollando, transmitiendo elementos culturales a sus nuevos integrantes. ¿Qué sociedad que no alimenta esto, no transmite, no crea, no desarrolla, ¿no es cierto?, elementos culturales a sus nuevos integrantes, pues automáticamente va al tacho de la basura. ¿Qué ha pasado? Sí, claro que sí. Eso les decía, y es un fenómeno súper común en nuestros migrantes. Resulta que salen de aquí con unos ciertos valores, unas ciertas ideas, ¿sí?, importantes para la vida. Y van a otro país, ¿no es cierto?, van a Estados Unidos, por ejemplo, que todos viven para trabajar allá, y terminan abandonando rapidito todos los valores que aquí traen. Es que yo ya vivo allá, es que aquí es otra cosa, ¿no es cierto? Acá el dinero, time is money, pues y todo eso, no, ya hay que estar yendo a misa, no, eso ya se acabó, aquí no funcionan esas cosas, no, para nada, no se necesita nada, porque yo con mi plata hago lo que quiero, ¿no es cierto? Se acabó, pues, hasta ahí llegó su cultura. ¿Qué cultura le entró? Del dinero, ninguna otra. Se le quitas la plata a ese individuo y se quedó en el aire. ¿No es cierto? Eso no nos debe pasar a nosotros, ¿no es cierto? Tenemos un poquito de seso en la cabeza, ¿no es cierto? Vamos a valorar las cosas que tienen realmente valor. Y el dinero tiene, pero jamás le vas a comparar con, por ejemplo, que ustedes aprendan a hacer fanesca, ¿no es cierto? Que ustedes aprendan a hacer el molo. El molo es más fácil. Ya, por último ese. ¿No es cierto? Que justo lo que decían las procesiones, puta, si no hay, por lo menos me meteré en el YouTube y investigaré qué es el arrastre de caudas. ¿Cómo era? ¿Desde cuándo es la procesión del Jesús de gran poder? ¿Por qué se llama así? ¿Cuál es el gran poder? ¿No es cierto? En Guayaquil también era del Cristo del Consuelo. ¿No es cierto? La más numerosa es esa, la más grandote. Ven, ya sin poder hacer nada de eso. Un concierto de música de nuestro país, de un pasillo, no hay nada. Nada. Nada, está muerta la parte cultural, ¿ah? Ojo con esto. Es parte de esta cuestión. Entonces, pongámosle al revés, chicos. Si quieres destruir una sociedad, ¿sí? Entonces, no permitas que desarrollen la transmisión de elementos culturales a sus nuevos integrantes. No permitas. No permitas que hayan procesiones, no permitas que haya misas, no permitas que haya platos típicos, no permitas que hayan el rodeo Montubio, no permitas que haya todo. Sí, todo lo que es cultural.
Entonces, el rato que anulas eso, mire, estás destruyendo la sociedad desde su adentro, desde sus adentros, de su parte más íntima. ¿Mm? Entonces, tiene que ver con ojos críticos lo que está pasando en el mundo de hoy. Esto, por favor. Aquí sí una lecturita desde arriba y de ahí luego desde izquierda hacia derecha. Sí, de izquierda hacia derecha. Que nos ayude, por favor, si es tan gentil, mi pana Mateo. Pana Mateo, por favor. Claro, dice. La sociedad, conglomerado de personas que comparten características comunes, que busca estabilidad en todos sus miembros, que demanda sistemas de comunicación, organización, cooperación, que produce elementos culturales transmitibles de generación en generación, que tienen sus integrantes conductas estandarizadas, producto de la interacción entre pares de la experiencia. ¿Ya? Perfecto. Entonces, esta laminita es importante, ¿no? Gracias, pana Mateo, ¿no? Entonces, esta es una laminita importante, ¿no es cierto?, que nos dice que busca una sociedad, ¿no es cierto?, estabilidad. Y no morirse, pues, ¿no es cierto? No morirse, pues una sociedad no ha de querer eliminarse, ¿no? O sea, suponemos, ya, pero hoy, chicos, se van a reír de lo que les voy a decir, pero, a ver, en Europa la tasa de natalidad es negativa en ciertos países, y no ahorita, sino unos 20 años, suavito atrás. ¿Sí? Entonces esas sociedades ya, digamos, ¿cuál puede ser? Concretamente, por ejemplo, una sociedad alemana, tienen tasas negativas ya unos 20 años. ¿Qué quiere decir? Mueren más de los que nacen, de alemanes, ¿no? ¿Qué ha pasado para que esa sociedad, que es vieja ya, ¿no es cierto?, logre todavía sostener sus sistemas de salud y todas esas cosas? Han tenido que recibir migración externa. ¿Sí? ¿De qué países? De países musulmanes, que en cambio tienen una tasa de natalidad de promedio 8 hijos por familia. Entonces, ¿qué va a pasar en pocos años? Ya está pasando, ¿no es cierto? Los alemanes van a dejar de ser, o sea, Alemania va a dejar de ser de alemanes, o sea, de los alemanes arios, tradicionales, ¿no es cierto? Y va a ser de los musulmanes. Básicamente eso es lo que está pasando igual en España. La migración que ellos están permitiendo que entre no es la de nosotros, de latinos, que de alguna manera manejamos muchos factores en común, culturales. La que ellos están recibiendo es la de Marruecos, sí, Marruecos y otros países más alrededor de ahí, ¿ya? Que son que musulmanes, ¿qué están haciendo? Llevando otra cultura, que tarde o temprano se va a imponer sobre el español, ¿ya? ¿Sí o no que es una manera de autodestruirse? Claro, sí, ni siquiera tengo el número de hijos para poder reponer la tasa de funciones que hay, más con la del COVID, que ha habido más defunciones, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que tener más hijos, pues, para que la sociedad no se destruya, no se elimine. ¿Pero qué pasa? No, quieren menos hijos. Por eso, el apoyo de las relaciones urgente, ¿no es cierto? Urgente el matrimonio de relaciones del mismo sexo, ¿no es cierto? Porque saben que no pueden engendrar. Entonces, de esa manera, siguen impidiendo que la sociedad crezca. Entonces, ¿a dónde están llevando? A la autodestrucción, pues. Eso es todo. ¿Ah? Entonces, vean, eso dice la estabilidad de todos sus niños, pero ni siquiera logro tener el número de hijos para reponer lo que murieron. O sea, ¿de qué sociedad estoy hablando? Que vamos a morir en 10, 20 años, se va a acabar esa cultura. ¿No? A menos que haya alguien que despierte y diga, ¿no es cierto? Ah, no, o sea, sí vale la pena, pues, que no nos destruyamos como Ecuador, ¿no es cierto? Queremos ser un país más grande y todo eso, chévere. Aquí también pasa eso, chicos. Ahorita el promedio de, por familia, ¿no es cierto? De niños por familia, de hijos por familia, perdón, es de 1.5. ¿Ya? O sea, por llevarles matemáticamente, hablemos de los dos, ¿no es cierto? De los dos. ¿Ya? Entonces, de 2 hijos por familia es lo mínimo que necesitamos para mantenernos así como Ecuador. Pero si queremos crecer,
ser más fuertes, más grandes, más de esto. Entonces, estamos ya no en la vía adecuada, ¿sí? Hablo de crecimiento, ¿no es cierto? Crecimiento de una sociedad. Y lo otro es de crecimiento y muerte. Entonces, ahorita solo estamos alcanzando a reponer lo que se muere la gente aquí en nuestro país. Pero crecer, no. ¿Qué más dice? Esos son datos del INEC, ¿no? ¿Qué demanda, no es cierto? ¿Qué demanda una sociedad? Sistemas de comunicación, organización, cooperación. Ya vimos, sin estos sistemas funcionando bien, otro problema para que la sociedad no crezca. Entonces, miren, vamos sumando. Primero, ya tenemos menos hijos, tenemos más ancianos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Población a la baja, sociedad autodestruyéndose en número. Segundo, si encima confunde sus sistemas de comunicación, de organización, de cooperación, les divides, les pones a estar peleando en marchas y todo eso, ¿no es cierto? Entonces, otra manera de destruir la sociedad. Tercera, ¿qué produce? Elementos culturales transmisibles de generación en generación. Anda a ver, pues si en España de ahora quieren ir a misa, los jóvenes de su edad, no saben ni lo que es. Van contentos a una discoteca, así se contagien del COVID y maten a los abuelitos, están felices así los chicos. ¿Sí? ¿Qué elementos culturales transmisibles? Pues de los de España. Solo las tapitas y las cervezas, porque nada más. Pero de ahí toda su cultura hispánica, ¿no es cierto? Religiosa, está fulminada prácticamente ahorita España. ¿Sí? Elementos culturales. Entonces, miren cómo vamos viendo, ¿no es cierto? Destrucción en número de población, destrucción en sus sistemas de comunicación, organización, destrucción en sus elementos culturales. Y encima llega una pandemia, ¿no es cierto? Ya de un año, que te impide que tú tengas actos, ¿no es cierto?, culturales masivos. Y que son los más chéveres muchas veces, como las procesiones, ¿no es cierto? Ya. Un mismo partido de fútbol, como les decía, claro, es una cultura nueva, ¿no? Pero igual, ya finalmente también es parte de la cultura de una sociedad. Un Real Madrid versus Barcelona, por ejemplo, en España. O aquí, un Barcelona-Emelec o un Liga... El Liga Barcelona también es un clásico, ¿no? Entonces, vean, todo esto, ¿qué pasó? Al traste no podemos ir a ver, estamos solo en la tele, no es lo mismo. No es lo mismo, ¿cierto? ¿Y qué tienen sus integrantes? ¿No es cierto? Conductas estandarizadas, producto de la interacción entre pares y de la experiencia. Estandarizadas, ya les conté lo que pasó en el baño en el centro comercial de hace un año. De puñetes y todo eso, ¿por qué? Porque ya, ¿qué estándares? Ya no hay estándares. Chao, se acabó. El estándar es el que yo digo y me impongo a la fuerza. Se acabó. ¿Sí? Conductas estandarizadas, producto de la interacción entre pares y de la experiencia. El cantar el himno nacional en el minuto cívico todos los lunes. Ya no hay. No es lo mismo que estés en tu Zoom ahí hablando a la pared, ¿no es cierto? Porque eso es, pues yo estoy ahorita hablando a la pared. No les veo. No les veo. Es la triste realidad. ¿Cómo va a ser eso? Por eso les digo, vean por dónde nomás va el tema del ataque a la sociedad actual. Es un ataque, chicos. El número de sus miembros, en sus sistemas de comunicación y de organización, en su cultura, ¿no es cierto? Y finalmente en las conductas estandarizadas que se deberían esperar en una sociedad. ¿No es cierto? Entonces vean, hasta el mismo hecho, el baile, chicos. Sí, no hablemos del perreo, del reggaetón, que esos son nuevos, ¿no es cierto? Son ritmos nuevos. De pronto se queden, de pronto no se queden, vean. Yo les digo, no tan aplicable por lo que son nuevos. Pero de ahí si hablamos, por ejemplo, del bailar bien unos ritmos un poquito más, un poco más antiguos, no es que sean que bestia, que antiguos. La salsa, ¿no es cierto? Una salsa, una cumbia. Una cumbia ya es más atrás todavía. Un tango. Solo por hablar de Latinoamérica, ¿no es cierto? Y ritmos que son bonitos, creo yo. Una fiesta siempre es chévere y te distingue a sus papás, ¿no es cierto? Verles bailando salsa, ¿no es cierto? Una cumbiecita por ahí, qué chévere, a sus abuelitos, ¿no? ¿Qué pues de ahorita? ¿Cómo van a enseñarles a ustedes están ahorita encerrados por acá, por allá, por acá, dispersos todos? No hay una fiesta. El tema de la fiesta es preocupante, chicos. Yo sí reclamo por las fiestas, ¿ah?
No crean que no, que digo que hay responsables, que bestia, que van a una fiesta y por eso se contagiaron de COVID. Oiga, si la fiesta con humanidad toda su existencia, no friegue o que usted amargado. A mí sí me gustaban las fiestas, me gustan las fiestas, siempre me gustaron desde jovencito. ¿Y ahorita qué? ¿Qué fiesta? Ahí se transmitía, pues, ¿no es cierto? Los valores, a ver, aprende a bailar, pues, ¿no es cierto? Como es debido, a llevar el paso como es debido, ¿no es cierto? A respetar el paso también de tu compañera de baile. Mm, ya, es algo de respeto inclusive, ¿no es cierto? Y una manera de conquistar también a la pareja. Se perdió todito eso, pues, chicos. Mm, unas, serenatas. Ahora están afuera, claro, bueno, solo afuera, pero claro, antes entrabas a la casita y todo eso, pues, un sereno a las novias, eso desde hace años. Ni con COVID ni sin COVID se practicaba mucho. Ya con el COVID totalmente fuera, ¿no es cierto? Entonces, esta es la cuestión, conductas estandarizadas, producto de la interacción. Si se rompe la interacción, se acabó, pues. ¿Cómo van a aprender ustedes? Yo no sé cómo se van a enamorar por el Facebook con una foto. Dios mío. Qué turro, ¿ah? No, no sé. Ahí sí, hay cosas que no me tienen incómodo, como se darán cuenta, chicos, y es que esto es, miren, el conceptazo que es de sociedad. Esto es lo que estamos viviendo ahora. Ok, entonces, hagamos estos ejercicios, ¿sí? Bueno, y ya están resueltos ya. Cuando están así, ya no tiene sentido estar poniéndolos, chicos. Cuando es presentación, sí. Listo, entonces, bien. Eso es con el tema de sociedad, ¿ya? Creo que tenía otra por acá que sí le vamos a acabar de hacer rápidamente. Sí, que es las características de una sociedad. Correcto. Hasta ahí, si es que hay una preguntita, háganla, chicos, ¿no? Con toda confianza. Solo cerrando yo y poniendo acá la otra presentación. Ya, ahí estamos, ¿no? Características de una sociedad. Voy. Listo. Listo. Entonces ahí sí. Lecturita, por favor. Ya saben, chicos, ¿no? No hay preguntitas, avanzamos. Vamos ahí rápidamente que nos ayude. Mi pana Gabriel, por favor. Ayúdanos leyendo, ten la bondad. Sí, Licen. Características de una sociedad, unidad demográfica. Población que vive en un área geográfica determinada, país, estado, provincia, municipio, parroquia, barrio. Ejemplo, María Larrea nació y vive en Quito, Ecuador. Estas características la vuelven parte de la sociedad ecuatoriana. Ya, perfecto. Este es el asunto, ¿no? Entonces dice, unidad demográfica, población. Esto es importante concepto, chicos, por favor, anoten, ¿sí? Unidad demográfica, ¿sí? Demográfica. Población que vive en un área geográfica determinada. País, estado, provincia, municipio, parroquia, barrio. ¿Ya? Listo, población, ¿no es cierto? Que vive en un área geográfica. Entonces hablamos de que es una unidad demográfica, ¿no es cierto? El barrio donde tú vives, sí. El municipio, por supuesto, la provincia donde estás, son todas unidades demográficas, unas más grandes, otras más pequeñas, unas que les contienen, otras que están contenidas dentro de, ¿cierto? Otras más. ¿Ya? Donde vemos esto, por ejemplo, en la cédula, ¿ya? María Larrea, ¿no es cierto? Nació en Quito, Ecuador, ¿ya? Entonces le forman, hace parte de Ecuador. Claro, estás en Píllaros, estás en Puéllaros, estás en el Valle, estás en Manabí, estás donde sea, bueno, todas son las unidades geográficas, ¿no? Es una de las características, ¿no? De la sociedad, ¿ya? Otra, función social, vamos acabando, ¿no es cierto? Vamos con el pana Ángel, ¿nos puedes ayudar leyendo, por favor? Características de una sociedad. Función social. Papel que desempeñan individuos o grupos en una sociedad. Ejemplo. Estratificación social en la colonia española. Españoles, virreyes, gobernantes, arzobispos, obispos. Menos criollos.
encomenderos y hacendados. En mestizos, mulatos y zamboa, peones agrícolas, artesanos. En indios, trabajadores de minas y haciendas. En negros, trabajadores de minas y plantaciones. Perfecto. Ya, función social, ¿no? Creo que está claro, ¿no? Papel que desempeñan individuos o grupos en una sociedad. Esa es su función social. Verán, chicos, son conceptos claves. Ya van a ver las preguntas y cómo les elaboraron más. Están regados unos 10, 15 conceptos por pregunta en cada una de las de sociales. Tenemos que estar bien claritos qué es cada cosa. Entonces, función social, papel que desempeña individuos o grupos en una sociedad. El rol también podríamos hablar. El rol social. ¿Cuál es el rol social? Por ejemplo, en la corona española, ¿no es cierto? Los españoles eran los virreyes, los gobernadores, o sea, ¿qué cargos fungían? ¿No es cierto? ¿Qué cargos fungían? ¿Qué actividades realizaban? Por ahí nos dice que es de la función social. ¿Cierto? Criollos eran los encomenderos y hacendados. Los mestizos, mulatos y zambos, peones agrícolas, artesanos. Los indios, trabajadores de minas y haciendas, ¿sí? Y los negros, trabajadores de minas y plantaciones. ¿Ya? Entonces, vean, ese era el rol que ocupaban, la función social, ¿no es cierto?, que tenía. Si hablamos de la sociedad ecuatoriana actual, por ejemplo, ¿no es cierto? Podemos hablar ahora ya de españoles, criollos, mestizos, o qué podría, en función de la etnia podríamos hablar, o por qué podríamos hablar de cómo está nuestra estratificación social hoy por hoy. A ver, ¿quién me dice? ¿Cuáles serán estos estratos sociales en nuestro Ecuador de hoy? Estratos sociales. ¿Cuáles serán esas clases? ¿Cómo dividirían ustedes? Las clases, digamos, también podrían ser las clases sociales de hoy. ¿Sí? ¿Cómo dividirían ustedes, chicos? ¿Mm? Por el dinero. Bueno, por el dinero podríamos clasificarles en... ¿Cómo clasificarías, mi querida Abigail? En clase baja, media y alta. Bueno, clase baja, media y alta. De hecho, sí hay, claro. Hay una estratificación que la hace el mismo gobierno a través de la INEC, del INEC. Ajá. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Tenemos 5 estratos. ¿Sí? 5 estratos. Que ellos les llaman percentiles económicos. Igual lo llaman aquí en varios países del mundo, ¿no? En la mayoría. Entonces son 5. El 1, que se considera la pobreza extrema, ¿sí? El 2, que se considera pobreza, ¿sí? El 3, que es la clase media, ¿sí? El 4, que es la clase media alta, y el 5, que es la estratosfera, ¿no es cierto? Clase alta, digamos. Ahí está el Alvarito Novoa en nuestro país y así. Ahora, si hacemos un paralelismo a nivel mundial, yo creo que digamos, de ahí se manejan cifras mucho mayores, ¿no? Pero digamos que hay un consenso, sí, en lo que se considera como extrema pobreza, que son los $2 diarios que les habíamos dicho. O sea, un promedio de 4 personas viviendo con $2 diarios. ¿Sí? Eso es exactamente el cálculo que se hace. Sí, o sea, papá, mamá y 2 hijos, yo estoy viviendo con $2 diarios, que quiere decir, para 4, ¿no es cierto? Pues 60, o sea, 50 centavos diarios para cada uno. Ahí tienes que pagarle el arriendo, la comida, la energía eléctrica, lo que sea que ocupe, ¿no es cierto? La ropa, medicamentos y todo, 50 centavos diarios. Esa es la pobreza extrema hoy en día. ¿Sí? Y de ahí vamos pasando a la pobreza, a la clase media, que es la mayoría de nuestro país. La nuestra no es mayormente pobre, no es así, es la mayoría estamos en clase media. De ahí la media alta, que ya viene a ser minoría, y la clase alta, ¿no es cierto? Que es así, es minoría, súper poquitos. Entonces, eso es muy bien, mi querida Abigail, divididos por la parte del dinero, económica. Facilito. Ahí, rapidito para darnos cuenta, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, que haya blancos ricos, que haya blancos pobres,
que haya indígenas ricos, indígenas pobres, negros, ¿no es cierto?, que sean ricos, que sean pobres, y ahora casi que estamos mezcladitos, ¿no es cierto? No, no es que sea porque es indígena, todos son pobres, mentira. Hay indígenas que viven bastante bien, ¿sí? Ahí, y blancos, ¿no es cierto? Blancos que son pobres, por supuesto. Entonces, eso ya no funciona mucho esto, para que vean cómo han cambiado, ¿no? Las funciones sociales. Yo te pondría otra cuestión también, por el tipo de trabajo, ¿no es cierto?, que ejercemos. Te podría poner ahí otra función social. Entonces, ahí te pondría, por ejemplo, los empresarios, ¿sí? Los grandes empresarios. Te pondría los emprendedores, son chiquitos, recién comienzan con sus emprendimientos, son de pequeños, ¿sí? Te pondría los trabajadores con relación de dependencia, ¿no es cierto? Trabajadores con relación de dependencia, ¿ya? Te pondría los políticos, ¿sí? Los políticos también, ¿sí? Como una clase aparte, totalmente, ¿sí? Porque tienen sus tremendos privilegios, beneficios, ¿no es cierto? Una decisión política te va incrementando la economía o derrumbando una economía, entonces, una clase aparte, ¿sí? Entonces, por ahí también te diría otra clasificación, en cuál de esos están, ¿no es cierto? O sus papis en este caso. Entonces, función social, clarita, ¿no es cierto? Cultura común, ¿no es cierto? Cultura común, hay que nos ayude leyendo, por favor, mi querida amiga Dani. Aspectos representativos del individuo que se reflejan en los demás miembros de esa sociedad en particular y los diferencian de otras sociedades similares. Aspe- Aspectos étnicos, religiosos, lingüísticos, culturales u otros. Esto ya hablamos durante toda la clase, ¿no? Aspectos étnicos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las etnias de nuestro país? Acabamos de hablar ahorita, religiosos, ya hablamos también, lingüísticos también, ¿ok? En esto no nos vamos a quedar. Avancemos, ¿no es cierto? Aquí está un ejemplo. Ahí está lo que les decía, la fiesta del Inti Raymi, ¿cierto? ¿Ya? Se remonta a la época de los incas y se la realiza para agradecer al dios Sol por las buenas cosechas. ¿Ya? Eso es todo. Ajá, otra cuestión. ¿Ya? O sea, está la cultura, ¿no? ¿Qué más? Ahora tenemos las normas morales y reglas de conducta, ¿sí? Hay que nos ayude leyendo, por favor. Kevin, mi pana Kevin, por favor. Evitan y o resuelven conflictos entre individuos. Ejemplo, en un estado o nación, la sociedad se rige en torno a constituciones vigentes. Las comunidades religiosas se guían en torno a preceptos religiosos, como en el caso de los 10 mandamientos. Exacto. Esas son las cosas importantes para entender, por ejemplo, la ideología política conservadora, lo que les decía. O sea, viene la moda de decir, ya no necesitamos ninguna constitución, ninguna ley, ni nada. Y el conservador te dice, pero, o sea, ¿y cómo va la sociedad a lograr ordenarse, resolver sus conflictos o evitarlos si no hay leyes? Ay, no, pues que ahora ya la moda, digamos, de la nueva onda del mundo es que mientras menos leyes, mejor, ¿no es cierto? Para poder vivir bien y que le dejen en libertad a todo el mundo de hacer lo que quiera hacer. Ya. Sí, pero ¿qué pasa? Algo se va a perder. Entonces el conservador lo que te dice es, a ver, entre un conservador frente a un liberal, por ejemplo, ¿no? El conservador te va a decir, no, pues si no está mal, ¿para qué lo quitas? No lo quites. Si está funcionando bien, no lo quites. Modifícalo, aumentalo, no sé, te das alguna cosita, pero no lo quites. Entonces ahí está en estado, nación. Por ejemplo, ¿qué de moda estuvo en varias constituciones hace años, incluida la del Ecuador? Quitarle el nombre de Dios en la constitución. Estuvo de mucho moda. Sí, de mucho moda. Y no está pues en nuestra constitución ya. ¿Ya? Entonces eso fue una moda, ¿no es cierto? Que vino y dijo, no, ya no hace falta. Cada uno verá que es una constitución, es un estado laico, ni sé qué. Se acabó.
No necesitamos estar poniendo a diositos ni nada. Y le volaron, ¿no es cierto? Entonces, aquí está, normas morales, reglas de conducta o leyes. Siempre están en revisión. Entonces, por ejemplo, ¿qué dicen? ¿Qué pasa con los delincuentes? Pucha, les agarra la policía, les meten su pizza, chévere, van al bote, ¿no es cierto?, de la cárcel. ¿Y qué pasa? El juez, liberados. Liberados. ¿Qué pasa? Es que las leyes, ¿no es cierto?, que están hechas, pues no ayudan. Y el juez, y si tiene un abogado, de medio pelo nomás del delincuente, ¿no es cierto?, un abogado ni siquiera tan brillante, se acoge a esas leyes pro delincuentes y salen en libertad. Me decían a mí unos amigos policías, que habiéndoles cogido a unos ladrones, ¿no es cierto?, en el carro de la policía, mientras les iban llevando, decía, vea, usted mismo, vea, jefecito, no se irá todavía del turno, porque ya mismo en 10 minutos nos sacan. A ver, es que usted mismo me pasa votando por el mismo lugar donde me atrapó. Eso les dijeron a mis policías. Sí, así de descarados, hoy en día saben que salen más rápido de lo que se demora en cogerlos, ¿no? Entonces, claro, aquí es el tema de leyes. Entonces, vean, unas leyes bien hechas, unas normas morales fuertes, ¿no es cierto?, ayudan para que esa sociedad se sostenga en el tiempo. Al contrario de lo que hay, es que son leyes muy duras. ¿Cómo le va a poner cadena perpetua, pues, al que le mató a la esposa? Oh, pues, sí se de arrepentir el hombre hasta para que se vuelva a casar, pues, ¿no es cierto? Entonces, muy blandengues, muy buenitos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Se carga la gente y la sociedad se va al traste. Es que necesitamos leyes fuertes, cosas fuertes. Ya, con eso la gente se queda quieta, pues no me voy a poner a estar matando mujeres, ¿no? Porque me va mal, pues, ¿no es cierto? O si es que soy político y robo y tengo pena de muerte, entonces no me voy a estar poniendo a estar robando, ¿no es cierto? Entonces, ya, esas son las cosas que facilitan unas buenas leyes. Entonces, miren todas esas características de la sociedad. ¿Qué tenemos? ¿No es cierto? Tenemos la unidad demográfica, la función social, la cultura en común, ¿no es cierto?, las normas morales y las reglas de conducta. ¿Ah? Ven, aquí está ya en el cuadrito resumen, y les sugiero que tomen una fotito. Vamos casi ya terminando, chicos, y nos fuimos un poquito más por lo que comenzamos más tarde, ¿no? Entonces, aquí está, ¿no? Bien, características de una sociedad: unidad demográfica, función social, cultura en común y normas morales, reglas de conducta o leyes. ¿Sí? Ya, y aquí estamos con ejercicios. Esta era la última. Ok, chicos, preguntitas. ¿Estamos claros? Ninguna inquietud. Ninguna inquietud. Muchas gracias, mi querida Cassandra, ¿no? Pues aquí tomen en la foto, por favor, esta última diapositiva, ¿sí? Y vamos a terminar, ¿no es cierto? Ya listo. Como es de martes a jueves, hoy estamos tranquilitos, ¿no es cierto? No vamos a estar mandándoles ninguna cuestión, sino más bien, cuando ya sea el jueves, ¿ok? El jueves. Ahí veremos ya alguna tareilla para que complementen lo que estamos tratando, ¿no? Pero jueves es la idea ya de comenzar con sociedades y modos de producción y presentarles un poco de las preguntas ya que se suscitaron en el examen y que ustedes vean por dónde va la cosa, ¿no? Ok, chicos, pregunta final, por favor, y esto sí ya más bien termino de grabar.